Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a esta vuestra casa. Vamos a darle candela a un jardín sur-lenil de Hermès. Gracias, Soren chiquitín, y la tengo atomizada tal que aquí. No me la he echado encima, pero la verdad es que podría echármela perfectamente, que de hecho lo voy a hacer, pero va a ser aquí, porque luego igual grabo un vídeo, no lo sé. Estoy indeciso si seguir grabando o no grabar. Ay, tengo que reconocer que huele muy rico. Tengo una pequeña historia con ella, y es que cuando la estuve olfateando por primera vez, lo cierto es que no me gustó nada, no sé, me dio un aroma repuntado que no me terminaba de convencer, y ahora que la he estado probando, pues la verdad es que me gusta, ya no la encuentro tan puntillosa como antes, con un tono raruno, y ahora es, pues podría ser, vamos a entrecomillar lo que voy a decir, el equivalente a un té verde de Elizabeth Arden, algo así súper fresco, a una 4711 Remix, muy en ese tono. También, efectivamente, unisex 100%, y sobre todo muy recomendable si se utiliza de modo unisex, es decir, lo utilizamos los hombres para el veranico. Quizás en invierno salgan más los matices femeninos de esta fragancia, así que ojito, cuidado con eso, pero por lo demás todo bien, es muy ponible. Me gusta como after gym, o sea, es para estar dándole tralla todo el día y estar disfrutándola, básicamente. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo, y son unas cuantas. Año 2005, Jean-Claude Ellena, y las notas tomate, zanahoria. Vamos a hacer aquí una ensalada. Año 2005, Jean-Claude Ellena, y me estoy riendo porque vamos a hacer una ensalada con mango, con tomate, con zanahoria y pomelo. Ahí están las notas de salida. Espadaña, naranja, jacinto y flor de loto en el corazón. Ládano, canela, iris, incienso en el fondo. Me dejo alguna, seguro. Salida en pomelo, mango, tomate, zanahoria, perfecto, muy bien, pero aquí realmente lo que se siente de principio y de cabeza es un chupinazo de pomelo muy importante, acompañado de las flores del corazón. La nota de zanahoria, de tomatico y tal, la nota de tomate no es como una nota de tomate, entiendo que será trabajado desde el verdor que aporta la planta el tomate, pero la tomatera, pero no tanto en cuanto el tomate, porque yo no le saco el licopeno por ningún sitio, es que es así. Y el tono de mango es sumamente sutil. Quien se piense que va a oler a un mango brutal, vamos, es que ni por asomo que cambie de perfume, porque este no es el suyo, ni vamos, es que ni en broma. Sentimos el pomelazo y acompañado de verdor junto con las flores. Es que claro, atiendes a las notas de salida, parece que te vas a hacer una ensalada, claro, te vas a volver cabra de golpe y porrazo, y no es así. Así que vamos a atender básicamente a lo que son las notas del corazón, que creo que es lo que tiene más injundia junto con el fondo. Loto, espadaña, peonía, jacinto, naranja en el corazón, que es realmente donde está la injundia, donde aparecen ya desde el principio y donde estamos sintiendo dulzor acuático floral, sí, por la parte del loto y de la espadaña, porque la espadaña es una planta acuática que saca como una especie, es que no sé cómo se llama técnicamente, pero son como una especie de... Tiene un tramo en la parte de arriba, que sería la flor, entiendo, es un tramo marrón, la habréis visto muchísimas veces, vamos, es que estoy harto de verla en documentales. ¿La he olido alguna vez? No, pero entiendo sobre todo que será para darle más sustento a lo que es la flor del loto, que es así que la he olido la molécula yo, pero vamos, a tope, pero así tal cual. Tenemos ese tono cítrico anaranjado, de verdad que es un espectáculo, y sobre todo es que es un sustento, es muy así. Creo que francamente, siendo francamente sincero, sé que es una redundancia, para lo que cuesta, de verdad, hay fragancias en el mercado que huelen así, con este toque, este touch, y no hace falta gastarse el pastizal que cuesta, hombre, para permitirte un lujito de vez en cuando, pues está bien, pero es que estas fragancias con este tono, de verdad, es que estoy harto de decir, venga la Remix 4711, hasta incluso Calvin Klein que hay con estos tonos. Claro,
estamos hablando de Hermès, yo lo sé, solo me va a cortar el cuello, no creo, pero a mí, teniendo en cuenta que es la colección que es de Hermès, que es como más fresquita y tal que cual, perfecto. Pero justificar esto con precio a mí me cuesta mucho si no es por la marca, porque por otra cosa no justifico yo esto ni en broma, porque es que hay muchísimas en el mercado así. Es una fragancia que ahora mismo la gente podría entender hasta incluso como lineal, porque es que no aporta absolutamente nada a la perfumería. Y mirar que es del año 2005, pero es que ni tan siquiera en el año 2005 aportaba nada a la perfumería. Lo siento, Jean-Claude Helena, es que es así. Esto, vamos, es que esto estoy harto de olerlo durante toda mi vida. Y mira que ya tengo vida una cuanta. Tú tendrás más que yo, pero yo tengo ya una cuanta. Así que no, que no, que no. Bueno, notas de fondo. Ya sabéis que sí, que efectivamente en el corazón es donde está ahí todo el sustento, todo el juguico de verdad, lo que da ese empaque a la fragancia durante toda la vida de ella mismamente, que son 6 horas, 7 como mucho, y que luego necesitaría una reaplicación. En ropa te aguanta la vida. O sea, vamos a ver, esto lo aplicas en ropa, la dejas en el cesto, al día siguiente vas, abres el cesto y dices, uy, esto huele a esta Hermès del Nil. Pues sí, huele a del Nil todavía en la ropa, pero en la piel se me pierde a mí en lo personal, sobre todo porque aquí hace muchísimo calor, ¿eh? Aquí estamos hablando de que estamos a 30 grados. Octubre es una locura, sí, pero es que es lo que nos toca. Así que nos toca bailar con la más fea siempre. Calores, calores, calores. Fondo. Iris, incienso, ládano, canela. Es un ejercicio de una fragancia fresca. Esto es una ejecución para una fragancia fresca, para estar atizándola sin piedad, para estar disfrutándola, porque es gustosa. Será todo lo lineal que queramos, porque lo es. Es una zona de confort del Orgaz, pero es una zona de confort que ya al final, mirar, puede ser las cosas muy zona de confort, pero yo entiendo también que te terminas cansando. Es que te terminas cansando. Claro que te terminas cansando, porque estar siempre con los mismos matices olfativos, pues al final te apetece salirte un poco de madre y decir, wow, quiero otra cosa que sea diferente. Y aquí nos pasa lo que nos pasa. Estoy aquí doblándolo todo por todos lados, porque me pone de los nervios, porque... A ver, que no es ninguna sorpresa para mí, que es harto conocida, pero me ha gustado sobre todo porque entiendo que ha cambiado, no es lo que era, tan repuntada y con un tono raruno, y ahora es, pues, una más del mercado a altísimo precio. La verdad es que esta fragancia, con el iris en el fondo, que más bien es una recreación olfativa de lo que sería la flor, que no es otra cosa, esto es sintético, es una recreación olfativa, el iris en sí, sí es una recreación, a no ser que me hubiesen dicho que hemos utilizado el rizoma, la manteca y todo el rollo patatero, y entonces yo diría, ah, ven, vale, pero es que de forma oficial te dicen iris, entonces es una recreación olfativa, no es otra cosa. Canela, pues tampoco se siente mucha canela, madre mía, estoy destrozando esto. De verdad no se siente la canela, sentimos la peonía, sentimos el jacinto, espectaculares, se siguen manteniendo absolutamente durante todo el tiempo de la fragancia, de la existencia de la fragancia, que quizás haya sido muy tirano dándole 6-7 horas, pero es que en mi piel es lo que pasa, o sea, con el calorazo que hace, a mí no me aguantan más, este tipo de fragancias, lo siento, no me tiran más, es que sería ya prácticamente un milagro que algo tan sumamente fresco, pues aguantase 10 horas, que no, que va a ser que no. Si no es por el aporte de la ropa, que es donde yo realmente aconsejo atomizar. Bueno, dicho todo esto, es una fragancia mañanera y de tarde, para disfrutarla sobre todo por los veranos. En invierno me gusta sobre todo para las mujeres, no tanto en cuanto para el hombre. No me gusta con traje, me gusta para ir vestido con ropa sport, y para las mujeres que se lo pongan cuando les dé la gana, porque además se entiende una fragancia unisex. Por eso digo que me da igual uno u otro. Pero entiendo que en invierno va a vestir muchísimo más a la mujer que no al hombre. Al hombre, si lo viste, va a ser porque vaya de una forma informal. Pero con un traje, esto así, pues chirría mucho. Y la verdad, es un aroma tan globalizado, es que es así, es un aroma tan globalizado que no va a ser representativo de cara a que te digan, sí, qué bien huele, pero podrías, igual que es una Hermès, podrían decirte que puede ser una del mercadillo, ¿sabéis? Es que no hay nada distintivo ni representativo en ella que te haga pensar que llevas un perfumón, que no lo es. Actos, bodas, bautizos, comuniones por las mañanas. Punto, nada más, solo por las mañanas. Me gusta hasta incluso para los chiquillos, siempre en ropa.
no me complico más con ella porque es que tampoco hay mucho más donde complicarse. O sea, no puedo buscarle los 3 pies al gato porque no los tiene. O sea, esto es A, B, C y punto pelota. Por las noches nos olvidamos, esto no vale por la noche, no vale para actos super mega importantes donde hay que ir emperifollado o emperifollada arriba abajo. ¿Por qué no? Es un perfumico que está muy bien para diario, para irte a comprar al súper, para irte al gimnasio y cuando salgas ponértelo, de refresco, pero poquito más. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente media hora, que luego se va retrayendo, se queda perfectamente en distancia, pero perceptible 100% sin ningún tipo de problema, ¿eh? Pero considero que es una fragancia un tanto insulsa. Porque yo para esto pues me voy a una Elizabeth Arden té verde y lo disfruto como un enano, o una Remix, o una Calvin Klein, una CK1 de estas que van saliendo y me lo paso mucho mejor y mi bolsillo se encuentra menos afectado. Es que es así, no puedo decir otra cosa. Aparte de que huele riquísimo. Pero es que yo miro mucho también cada día más la economía y la economía me dice, estate alerta porque estos olores están ya muy pues esparcidos, expandidos, distribuidos por el mercado. Entonces hay que estar un poquito atento con esto y escaparse intentando buscar, madre mía, estoy destrozándolo, cositas que realmente merezcan la pena a buen precio, me refiero. Quien pueda y apriete, perfecto, ningún problema, pero ojito, cuidado, que se vienen curvas con ella. En fin, señores míos, señoras mías, Soren, ¿me puedes poner hoy un dislike? Te doy permiso. Te doy permiso para que me pongas un dislike. Sí, hoy sí. Y nos vemos enseguida. Recordad pues eso, que si no os gusta, un dislike, un insulto. Yo sé que Soren no me va a insultar. El insulto me lo mandará por teléfono, pero no me va a insultar. Y os mando al pozo. Por el contrario, si os ha gustado esta review, que ha quedado así como un poco insulsa, como es el perfume, que huele bien, pero es insulso, pues ya sabéis, un like, un super sticker, un super thanks, un super lo que os dé la gana. Y sí, dinerico, claro, ¿qué le vamos a hacer? Y porque este vídeo ya sé yo que no va a ver nadie. Y no sé, es que es verdad, es que este vídeo no va a ver ni el tato. Esto para que llegue a las 1000 visualizaciones seguramente van a tener que pasar 5 años. Sí, yo me río, pero es verdad. Ponedme comentarios y muchos likes. ¡Hala! A jugar a la pala, señores míos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.